Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más nos volvemos a reunir. Hoy domingo 10 de mayo nos volvemos a juntar para compartir este tiempo de comunión en el que hemos podido alabar a Dios y en el que en este momento vamos a escuchar de su palabra. Quiero invitarlos en esta tarde, en esta noche, quiero invitarlos a poder buscar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, vamos a leer una porción de la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 9. Dice la palabra de Dios: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Interesante la historia de Mefiboset, ¿no? Los libros de Samuel cuentan la historia, una porción de la historia del pueblo de Israel, y tiene como figura central a David, ¿no? Estos libros, que originalmente eran un solo libro, luego con las traducciones se separaron en dos rollos diferentes, por eso hoy encontramos Primera de Samuel y Segunda de Samuel, pero cuando uno lee los dos libros puede encontrar una historia continua desde el primer versículo de Primera de Samuel hasta el último versículo de Segunda de Samuel. Cuenta la historia de David, que lo tiene como figura central, y David definitivamente es para Israel un héroe, ¿no? Podemos decir que David es el gran personaje de la historia del pueblo de Israel. La bandera actualmente de Israel tiene como figura central una estrella, que es la estrella que lleva el nombre de David, ¿no? Es la estrella de David, que son dos triángulos invertidos y unidos entre sí, entrelazados entre sí, que es la estrella que muchos conocemos, ¿no? Esta historia, la historia de David, podemos decir que luego de que el pueblo de Israel
sufriera los embates de las malas decisiones de muchos jueces que llevaron también al pueblo a tomar malas decisiones. Y después de que Samuel haya ungido a Saúl como primer rey de Israel, vemos que Saúl también fue un hombre tímido, un hombre que no servía útilmente al pueblo de Dios, y finalmente es reemplazado este rey Saúl por David, ¿no? Levantado David como rey de Israel, como dice la palabra de Dios, Dios escogió a un hombre conforme a su corazón, y este era David. Vemos que el primer acto de heroísmo que muestra David, y es el acto que lo lanza a la fama, por así decirlo, es el haber vencido a Goliat allá en la lucha con los filisteos, este gigante filisteo que atemorizaba al pueblo de Israel y que ni Saúl ni el pueblo pudieron ponerle fin, ¿no?, a este gigante. Y ahí es donde aparece este jovencito, pastor de ovejas, de familia de guerreros, pero él una persona tranquila, apacible, que se animó confiando en el poder y la autoridad que Dios le daba a poder enfrentar a este gigante, ¿no? Y así fue como enfrentó a Goliat. Todos conocemos la historia, venciéndolo con solamente un arma casera, por así decirlo. No era un arma forjada, sino que era una especie de honda con algunas piedras en su morral, y fue así como le dio la victoria al pueblo de Israel. De ahí David fue tomando fama, fue tomando conocimiento, no solamente en el pueblo, sino también en los pueblos vecinos, y muchos vieron cómo Dios engrandecía la fama de David. Podemos decir que David era un héroe, pero era un héroe de carne y hueso, ¿no? Podemos ver que sus pies eran de barro, así como los nuestros, que frente a la tentación se derrumban, ¿no? Bueno, muchos encontraron en David un Salvador. Hoy nosotros podemos ver que nuestro Salvador no es David, sino que es el Señor Jesucristo, que fue de la raíz de David, ¿no? Este fue un descendiente de David cuando el Señor Jesús fue encarnado en un hombre y habitó en la tierra entre nosotros. Pero algo que pone en manifiesto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, que recién mencionaba, es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las particularidades, una de las características que tiene el corazón de Dios es la misericordia. En la historia que hemos leído sobre Mefiboset se pone en manifiesto la misericordia. Y dice la palabra de Dios, comienza el relato bíblico diciendo que David hizo todo esto por amor a Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl y tenía una relación de amistad muy profunda con David. Muchos de nosotros tenemos amigos, yo tengo amigos a los cuales amo profundamente con mi corazón, y ese es el amor del cual la palabra de Dios menciona que David amaba a Jonatán, lo amaba con un amor realmente incondicional, un amor que lo llevó a que cuando Jonatán ya no estuviera, él pudiera hacer misericordia con los descendientes de su amigo solamente por ese amor que tenía. Es un amor que no tiene nada que ver con el amor que se tienen los esposos, por ejemplo, sino que es un amor diferente, ¿no? Bueno, ese es el contexto, ¿no?, de esta historia de Mefiboset, pero está centrado en la misericordia y el amor. Dice que el comportamiento que muestra David hacia Mefiboset, vemos en esta historia que es el mismo comportamiento que tiene Dios para con cada uno de nosotros, ¿no? El amor que tenía David, el amor que lo movilizaba a David,
Es el mismo amor que moviliza a Dios para rescatarnos, para salvarnos a cada uno de nosotros. Y vemos en el primer versículo que hemos leído que comienza haciendo una pregunta y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno? Dice, a quien yo pueda hacer misericordia. Fíjense, ¿no? Cómo él busca, ¿no? David busca a quien poder hacer misericordia. De la misma manera Dios nos busca a cada uno de nosotros. De la misma manera Dios busca al que está perdido, Dios busca al pecador, ¿no? De la misma manera buscó Dios a Adán en el huerto también. Allá lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde Dios está buscando. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Dios sabía lo que había sucedido. Dios sabía por qué Adán y Eva se habían escondido. Sin embargo, la decisión fue de salir a buscar a aquel que había pecado. La decisión de Dios siempre es salir a buscar a aquel que está en el error. No lo desechó a Adán y Eva. No eliminó su creación y volvió a ser una creación nueva, libre del error, libre de poder tomar decisiones. No lo desechó. De la misma manera Dios no desecha absolutamente a nadie. No me desechó a mí, no te desecha a vos, a nadie. Entonces Dios está permanentemente buscando, ¿no?, a aquel perdido. Así como David buscaba a quién poder hacer misericordia por amor a su amigo Jonatán, ¿no? Y así como apareció Mefiboset en la vida de David, aparecí yo en la vida de Dios, y seguramente apareciste vos también en la vida de Dios algún día cuando Dios nos encontró y nos alcanzó. El Señor Jesús relata, queda expresado este relato bíblico en el libro de Lucas, donde dice que Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos, ¿no? Cada uno de nosotros perdidos en el delito, en el error de nuestros pecados. Dios salió a la búsqueda de cada uno de nosotros y nos encontró. Qué bueno es poder saber que tenemos un Dios que nos busca, ¿no? Y que no toma una actitud pasiva y se queda sentado esperando ver cómo la humanidad se pierde, sino que Dios está permanentemente buscándonos a cada uno de nosotros. Vemos que Mefiboset habitaba en un lugar de miseria, habitaba en Lodebar. La palabra Lodebar significa sin pasto, ¿sí? Sin pastura. Un lugar sin pastura es un lugar donde no hay posibilidad de cultivo, donde no hay posibilidad de ganado, donde no hay posibilidad de poder generar los propios alimentos, no hay sustento, es una tierra, realmente una tierra arrasada donde no crece absolutamente nada. Donde no hay pasto es porque seguramente no había posibilidad de que llegue el agua, o quizás era un lugar donde no había posibilidad que alcance la luz, no lo sé, pero seguramente, y conforme a la palabra de Dios, vemos que era un lugar de pavor, ¿no? Un lugar de miseria. Y él era de la casa de Maquil, y la palabra Maquil significa vendido, o sea que podemos decir que Mefiboset era una persona que vivía vendido en un lugar sin pasto. Realmente el contexto del lugar donde vivía Mefiboset es el mismo contexto que le da el pecado a la vida de las personas, ¿no? Nos hace vivir, el pecado nos lleva a lugares donde hay sequía espiritual, donde no tenemos posibilidad de crecimiento. El pecado arrasa absolutamente con todo lo que podemos ir construyendo de la mano de Dios en nuestras vidas. Por causa del pecado, muchas personas pierden el trabajo, pierden la familia, pierden la paz y hasta incluso pierden la vida. Con lo cual, el lugar donde vivía Mefiboset
era un lugar realmente poco amigable, ¿no? Aparte de todo eso, del lugar donde vivía y en la condición en la que se encontraba, Mefiboset, dice la palabra de Dios, que era lisiado. No podía valerse por sí mismo. Por más que viviese en un lugar donde pudiese trabajar la tierra, no podía hacerlo porque no podía valerse por sí mismo. Sus pies, sus piernas estaban inmovilizados. Sin embargo, el Señor Jesús se muestra como nuestro pastor, ¿no? Aquel pastor que nos conduce por aguas delicadas, aquel pastor que elige los pastos que vamos a comer, ¿no? Haciendo esta comparación entre el pastor y las ovejas, ¿no? Dios nos conduce siempre por aguas y por pastos delicados y por aguas frescas. Aquellos que estamos viviendo en comunión con Dios, podemos decir que estamos lejos de vivir en la tierra de Lodebar. Sin embargo, Mefiboset había perdido todo. Miren, vemos en el versículo 7 que dice: y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset había perdido todo, ¿sí? Y era una persona que tenía temor, ¿no? Por eso David le dice, no tengas temor, ¿no? Se lo muestra a Mefiboset como una persona que estaba asustada y había perdido todo. Necesitaba que sea restituido porque él había perdido todo. El pecado hace que perdamos todo en nuestra vida. Perdamos la paz, perdamos la comunión. El pecado nos conduce a tierras miserables, el pecado nos conduce a tierras infértiles. El pecado trae miseria a nuestras vidas. Sin embargo, la misericordia de David hacia Jonatán es la misma misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 8, vemos un pasaje muy conocido, muy querido y muy amado por cada uno de nosotros, que dice que Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿no? Parafraseando un poco este pasaje bíblico, podemos decir que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. La palabra misericordia significa amor hacia nosotros a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestro pecado. El amor de Dios quizás podría parecer incomprensible, ¿no? Sin embargo, es algo que todos necesitamos. Necesitamos todos del amor de Dios. Y Dios lo muestra, ese amor, y lo mostró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así como David llamó a Siba para traer a Mefiboset, Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la tierra de Lodebar, para rescatarnos de la condena y de la consecuencia que pesaba sobre cada uno de nosotros por causa del pecado y que es la muerte eterna. Realmente la restitución perfecta que Dios ha logrado para volver así al ser humano está en Jesucristo. No está en nuestras obras, no está en nuestros pensamientos, no está en nuestro interior, sino que está en la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso es que podemos, al ver la cruz, podemos ver el enorme amor de Dios. Cuando compartimos los símbolos domingo a domingo, las veces que lo hacemos, estamos recordando ese amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. ¿Quién puede entregar la vida de su Hijo por amor a otros? Solamente Dios lo pudo hacer por cada uno de nosotros. Y Mefiboset no se quedó en Lodebar, escuchó el llamado de David. Mefiboset escuchó que tenía una oportunidad y vio en ese llamado la oportunidad de su vida, de poder volver a una vida de abundancia. Y cada uno de nosotros escuchamos el llamado de Dios y debemos responder en consecuencia a ese llamado, a salir de esa vida de miseria donde el pecado nos condujo. ¿Sí? Vemos que
En el versículo 6 de 2 de Samuel 9 que estamos leyendo, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, ¿no? Vemos cómo Mefiboset reconoció a su rey, cómo Mefiboset se postró delante del rey. Esa actitud es la actitud que cada uno de nosotros tomamos, ¿no? Debemos tomar, y muchos ya la hemos tomado, rendirnos y postrarnos delante del rey y reconocer nuestros errores. En uno de los versículos que hemos leído dice que Mefiboset se reconoce a sí mismo como un perro muerto, ¿no? Como una persona que realmente es inútil. Podemos decir que Dios muestra su misericordia con cada uno de nosotros, aunque seamos personas inútiles, ¿no? El amor de Dios y la misericordia de Dios no es algo que hayamos merecido, ni es algo que hayamos ganado con nuestros propios méritos, sino que está dentro del corazón de Dios el amarnos a cada uno de nosotros. La historia de Mefiboset culmina con el triunfo de la bondad de Dios sobre nuestros pecados, ¿no? Haciendo esta comparación entre la vida de Mefiboset y nuestras vidas, vemos que existe el triunfo del amor de Dios sobre el pecado. El amor de Dios cubre multitud de faltas, cubre multitud de errores, cubre multitud de pecados. Vemos a Mefiboset sentado en la mesa del rey. Vemos a Mefiboset con ropas nuevas, ¿no? Digno de aquel hijo de aquel rey que estuvo en Israel y descendiente de aquel rey que estuvo en Israel, y cómo David hace misericordia por amor de su amigo Jonatán. Algún día nosotros vamos a estar sentados a la mesa de nuestro Padre Celestial, compartiendo, gozando de la misma gracia y de la misma misericordia que tuvo David con Mefiboset. Vamos a gozar de la misma gracia. Dios quiere darnos una vida de abundancia espiritual por sobre todas las cosas, ¿no? Es importante que busquemos el reino de Dios, ¿no? El resto de las cosas vienen por añadidura, pero acá lo importante y el llamado principal es a buscar el reino de Dios. Y eso es lo que Mefiboset hizo, ¿no? Al escuchar el llamado, no cerró sus oídos, no endureció su corazón, sino que llegó ante los pies del rey, se postró, reconoció su condición, y el rey hizo misericordia con él, por amor. En Cristo somos coherederos de la gracia de Dios, y aquellos que estamos en Cristo, entonces podemos decir que algún día, cubiertos por la gracia de Dios, nuestras faltas ya no vamos a ser como habitantes de Lodebar, sino que vamos a sentarnos a la mesa de nuestro Padre Celestial como hijos del Rey. Gracias a esa gracia y al ser coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, en esta noche quiero volver a hacer dos llamados. El primer llamado es a la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos tomar la misma actitud que tuvo David. David mostró misericordia por amor. Nosotros somos llamados a mostrar la misericordia de Dios. Somos llamados a buscar a aquellos que están perdidos, ¿no? Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Quiere utilizarnos para llegar a otros. Entonces el llamado es a que la iglesia se movilice. El llamado es a ser como David, a tener esa misericordia en nuestros corazones que haga que podamos mostrar el amor de Dios, que otros que viven en Lodebar, por así decirlo, también pueden ser alcanzados por la misma misericordia a la cual fuimos alcanzados cada uno de nosotros. Y el segundo llamado que quiero hacerte un llamado a vos que todavía vivís en Lodebar.
quiero decirte algo que está escrito en la palabra de Dios. Y quiero decirte que el Rey te está llamando. El Rey te ha mandado a llamar. Es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de volver al amor y de gozar y disfrutar la misericordia de Dios. No dejes pasar esta oportunidad, este llamado que Dios hoy está haciendo a tu corazón. Si todavía vivís en tierra donde no hay pastos, donde las aguas no existen, Dios está llamando a que seas conducido por el buen pastor, el Señor Jesucristo, a las aguas frescas, a los pastos tiernos. Dios quiere restituir todo aquello que el pecado te robó. Dios quiere restituir en vos una vida nueva. Dios te está llamando a la comunión, Dios te está llamando al arrepentimiento y Dios está dispuesto a perdonarte. Si todavía estás en Lodebar, es tiempo de volver. Y como terminó la historia de Mefiboset, también va a terminar tu historia sentado en la mesa del rey y gozando de los beneficios de ser un hijo de Dios. Mis queridos hermanos, los amo con el corazón y que tengamos una buena semana si Dios así lo permite. Dios les bendiga.